Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi estudio. Es un placer una vez más conectarme con ustedes para hablar acerca de un pensamiento que tengo en el corazón que me gustaría compartir con ustedes. Estos días hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca de cómo la palabra de Dios nos bendice. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la palabra de Dios nos bendice en gran manera. Quiero comenzar leyendo un texto de la palabra que se encuentra en el libro de los Salmos, el capítulo 1 y los versículos 2 al 3. Vea lo que dice la escritura. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¡Wow! ¡Qué extraordinario texto! Esta escritura nos dice que aquellos que aman la palabra de Dios y alegremente se dedican a estudiarla de día y de noche, serán como árboles sembrados junto a los arroyos o a las corrientes de las aguas que producen mucho fruto y su hoja o sus hojas no se marchitan. La palabra de Dios en verdad es de enorme bendición a nuestra vida. Y lo es en cuatro maneras. Y quiero compartirles cómo la palabra nos bendice en cuatro formas. ¿Listo? Primero, la palabra de Dios nos bendice fortaleciendo nuestra relación con Dios. Sí, lo has escuchado bien. Fortaleciendo nuestra relación con Dios. ¿Quieres fortalecer tu relación con Dios? Entonces estudia, lee la palabra de Dios. Ve lo que dice la Biblia en Oseas, el capítulo 6 y el versículo 6. Dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Es a través de la palabra de Dios que conocemos más de Él. Si quieres conocer más a Dios, entonces estudia la Biblia y lo vas a conocer mejor. Es por medio de la palabra de Dios que Él te habla a tu vida. La palabra de Dios viene a hablarnos a nosotros y nos declara la voluntad de Dios. También su palabra es una carta de amor, es la forma en la cual Dios quiere comunicarse, pero no solamente se comunica contigo en una forma espiritual, Él quiere que tú puedas leerla para que puedas llenarte de Él. Es a través de mi relación con Dios que todo el fruto se produce. Lo que dice el salmista de la palabra de Dios es de que si tú meditas en ella, va a producir mucho fruto en tu vida. Cuando tú tienes una fuerte relación con Dios, vas a producir fruto. Es lo que Jesús nos enseñó, que conectados a la vid daríamos mucho fruto. Nuestra relación con Dios es la clave para la multiplicación en nuestra vida. Si tú quieres multiplicar bendición, entonces medita constantemente en la palabra de Dios. También encontramos que la palabra de Dios produce vida espiritual. Todo fluye de adentro hacia afuera. Entre más fortalezcamos nuestra relación con Dios, más fluirá la vida de Dios en todas las dimensiones de nuestra vida. Lo has escuchado bien. De ahí sale de nuestra relación con Dios. Cuando nuestra relación es fuerte, seremos fuertes también en todas las demás áreas en la vida. Serán más fuertes nuestras relaciones. Serán más fuertes también todas las demás áreas de nuestra vida si nosotros permanecemos firmes en la palabra de Dios. Porque todo fluye de adentro hacia afuera. De ahí sale el fruto. ¿Qué fruto? Bueno, el amor, el gozo, la paz,
la benignidad, la bondad, la paciencia, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Todo es un producto de mi relación con Dios. Si quieres ser una persona más fructífera, entonces entra, medita, estudia, lee la palabra de Dios. Número 2, la palabra de Dios nos bendice porque nos alimenta espiritualmente. Mateo 4:4 dice esto: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Aquí Jesús está comparando el alimento físico con el alimento espiritual. Y así como necesitamos el alimento físico para que seamos fuertes físicamente, para que tengamos energía, para que seamos saludables, también necesitamos el alimento espiritual para tener vitalidad espiritual y de esta manera poder avanzar. La Biblia dice en 1 Pedro el capítulo 2 y el versículo 2 lo siguiente: deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán. Es a través de la palabra de Dios que nosotros crecemos espiritualmente. ¿Quieres ser un gigante espiritual? Entonces lee la palabra, estudia la palabra, memoriza la palabra y vas a crecer espiritualmente. Cuando te alimentas, creces. Y aquí Pedro nos da la ilustración de un niño. El niño come y cuando el niño come se alimenta y entonces produce crecimiento. Produce crecimiento espiritual en tu vida. Y de igual manera, cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, tú vas a crecer. No vas a quedarte en el mismo nivel, sino que vas a prosperar y vas a crecer. La tercera cosa o la tercera forma en la cual nos bendice la palabra de Dios es de que la palabra nos da la victoria sobre el pecado. ¿Sabes? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado siempre produce muerte, siempre produce destrucción. Y lo que nos protege de ese poder destructivo es la palabra de Dios. Vea lo que dice el Salmo 119 y el versículo 9 y 11. Dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y luego dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Sí, he atesorado tu palabra y cuando la palabra de Dios está en mi corazón y la conozco, entonces puedo reconocer el pecado y alejarme de él. Puedo discernir lo que es bueno y lo que es malo y escojo lo que es bueno porque la palabra de Dios me ayuda a definir esa realidad. La palabra de Dios nos protege. Si tú quieres ser una persona más fuerte en el Señor, si tú quieres superar las tentaciones, si tú quieres superar el pecado en tu vida, entonces haz esto. ¿Sabes? Es la confesión de nuestro pecado que nos limpia. Y por eso la palabra siempre nos redarguye para entonces pedir perdón y poder ser limpios. Y si tú haces eso, la palabra de Dios te va a cubrir del efecto negativo y destructivo del pecado. La cuarta cosa es de que la palabra de Dios me bendice porque es una guía divina. El Salmo 119 y el versículo 105 dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Déjame leértelo una vez más. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La última vez que estuve en Israel fui y compré una lamparita así de barro que venden en muchos lugares. Y son pequeñas y les pones aceite y después tú puedes encenderlas y da una pequeña luz. Y lo que tienes que comprender sobre esta escritura es de que esta no es una linterna que puede iluminar a largas distancias. No, es una pequeña luz, una pequeña flama. Y lo que sucede es de que en la noche, en aquellos días, obviamente no tenían electricidad, encendían la lámpara y caminaban y la ponían enfrente de ellos, porque solamente podía iluminar lo que estaba inmediatamente enfrente de ellos. Por eso,
Cuando habla la palabra de Dios acerca de que es una lámpara, a eso significa que tenemos una guía divina, que todos los días podemos caminar de esta manera, iluminados por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos bendice grandemente, y si tú la lees, la estudias y meditas en ella, también te va a bendecir. Piénsalo.